Bueno, vamos a tratar de hacer una breve síntesis del método de Eratóstenes porque me han preguntado y me cuesta bastante decirlo sin apoyarme en un gráfico. Así que, nada, les cuento así a grandes rasgos. En geometría hay una propiedad que tiene que ver con la relación de los ángulos entre dos paralelas. Ponele que vos tenés las vías del tren así. Y a esas vías del tren la atraviesa un camino. ¿Eh? El ángulo que forma el camino con una de las vías del tren, con uno de los rieles, es igual al ángulo que forma ese mismo camino con el otro riel. Si estas son paralelas, bueno, a esto se le llama correspondientes entre paralelas. Y esto es parte de la idea de la matemática que va a desarrollar Eratóstenes. Eratóstenes imagina una cosa así. Dice, primero, la Tierra no es plana, sino que es curva. ¿Mm? Es una esfera, te imagina así. Dice, ahí voy a trazar dos radios. En un lugar en Siena, en Asuán, los rayos del sol en un momento del año no proyectan sombra, de modo que la línea de un rayo de sol va hacia el centro de la Tierra, ¿está bien? En otro lugar, en Alejandría, alguien pone una estaca, él pone una estaca. Esa estaca también va hacia el centro de la Tierra, ¿está? Entonces, en el centro de la Tierra, entre el radio de la sombra de la estaca puesta en Asuán, que no proyecta sombra, y la que sí proyecta sombra de Alejandría, hay un ángulo. ¿Ah? Ahora, los rayos del Sol son tan lejanos que se los considera paralelos. ¿Sí? ¿Ven? Ese paralelismo así. Acá me quedó exagerado, pero en realidad yo tomo acá una estaca pequeñita, me va a dar una sombra pequeñita. Esta sombra. Si yo proyecto esta línea y proyecto esta línea, es el mismo esquema que él. Así que el ángulo que forma la estaca con el rayo del sol es el mismo que forman los dos radios. ¿Está bien? Ahora bien, el ángulo que midió, que se mide acá arriba, ¿está? Yo por eso le decía, en la primera experiencia, en aquella de colocar el neomón y medir con un hilo, el ángulo que yo mido es el ángulo entre el hilo, ¿sí? De la punta del neomón a donde termina la sombra. Ese ángulo es el mismo que el ángulo del centro de la Tierra. Entonces, lo que deberíamos hacer en nuestro trabajo no es usar trigonometría en principio. Ellos no conocían trigonometría. Eratóstenes no conocía la trigonometría cuando hizo esto. Así que la idea sería medir este ángulo, ¿sí? Que si nosotros estamos trabajando con un círculo, es lo mismo que este de acá, que es más fácil de medir. Para Eratóstenes, el ángulo que le dio, ya sea el de arriba o el de abajo, 7,2 grados. La sombra, digamos, la distancia, perdón, entre el punto de Alejandría y Siena a esto, ¿sí? Son 800 kilómetros. ¿Está bien? La distancia entre los dos palitos que vos pusiste en la naranja o lo que sea. Así que lo que dice Eratóstenes o lo que se le ocurrió, dijo, mira, 7,2 grados equivalen a 800 kilómetros. La vuelta entera, los 360 grados, ¿a cuántos kilómetros equivalen? Por eso les decía en un momento que esto se resuelve con una regla de 3. ¿Eh? Esa sería esta idea que les estoy diciendo ahora. Bueno, de acá hay que, no sé, sacar esta cuenta. 800 kilómetros por 360 grados dividido 7,2 grados. Esto le dio más o menos unos 40.000 kilómetros. ¿Está bien? Esos 40.000 kilómetros, esto después verifiquen, la verdad que lo estoy haciendo como de memoria, porque es el perímetro de la Tierra. O sea, si yo salgo de este punto y empiezo a caminar al este o al oeste, ¿eh? Y doy toda la vuelta a la Tierra, llego acá, hago 40.000 kilómetros. Eso es el perímetro de la Tierra, sigo por acá, cachito. El perímetro terrestre. El perímetro de cualquier círculo tiene que ver con la cantidad de veces que entra el radio
en la circunferencia, ¿no? Así que son 2pi por radio. Ahora lo puse al revés. Ahora, esto vale para cualquier círculo. Cualquier círculo, vos agarrás, no sé, una taza, así, ¿no? Tomás un cordón, pones el cordoncito ahí y rodeás toda la taza con ese cordón. Estirás el cordón ahora, estirás ese cordón desde ahí hasta ahí, lo que marcaste, y lo medís. Bueno, si medís el diámetro de la taza, vas a ver que entra en el cordón 3 veces. 1, 2, 3 veces y un cachito. Entra 3,14 veces el diámetro en el perímetro. De ahí sale esta cuestión. Esto 2 veces el radio es el diámetro. ¿Está? ¿Cuántas veces entra el diámetro en el perímetro? El diámetro en el perímetro entra pi veces. De ahí esta expresión. El perímetro de un cuerpo es pi, digamos, por radio por 2. Yo, como lo puse allá arriba, sería 2 pi por radio. ¿Está bien? Con esta expresión, que era una expresión conocida, perdón, y este otro, puedo resolver la cuestión. Le quedaría 40.000 va a ser 2 pi por el radio terrestre. Esto hay que pasarlo para otro lado dividiendo, bueno, no sé cuánto te queda, 20.000 dividido pi, y te tiene que dar en el orden de 6.300, una cosa así. La verdad es que no hice la cuenta y estoy filmando con el celular, que es mi calculadora. Así que, nada, de ahí surge el radio terrestre. Bueno, se está haciendo largo, espero lo hayan entendido. Les mando besos.